personaje, ¿no? O sea, no es válido, o sea, entonces mucho de lo que comento de manera irónica en los talleres es cómo fundamentas tu trabajo. O sea, trabajando en una agencia aduanal bajo el concepto del comercio exterior y los aduaneros, lo que hacemos tiene una razón de ser y tiene que tener un respaldo para que no nos pongamos en peligro y no nos pongamos como empresa, como equipo, ¿no? Entonces, incluso en algún momento ponía de ejemplo otras ramas, ¿no? O sea, por ejemplo, pues en el fútbol, ¿no? O sea, de repente pues ves al portero regañando a los demás porque le descubrieron algo, un área de la portería y dice, espérate, ponte al tiro porque me están llegando por acá, ¿no? O sea, ni modo que el defensa se ponga de cristal y le diga, no, 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 tú no me puedes decir nada porque tu chamba es ser el portero y mi chamba es ser el defensa y voy a hacer mi chamba como yo quiera. No, espérate, es que a lo mejor la persona que está atrás de ti tiene una visión distinta de la que tú tienes, ¿no? Por eso el tema de los talleres se genera una dinámica donde quien tenga un fundamento pues tiene una voz, ¿no? No, no solo es que yo creo que, ¿no? Es que yo pienso que, es que yo opino que, no, espérate, o sea, aquí estás, hace rato en una plática que tuvimos en un foro de Anier con un Vista y varias personas, algo de lo que lo decíamos. Algo de lo que lo decíamos, es que finalmente en un reconocimiento aduanero pues te vas a defender con lo que está sustentado en una ley, en un reglamento, en una norma o en la misma eh, tarifa, las notas, las reglas. O sea, no te puedes defender como fundamenta mucha gente su trabajo, ¿no? O sea, hay quien dice, es que siempre lo hemos clasificado así. Ah, ok, pero ¿por qué? Pues porque así siempre se ha hecho. Yo cuando llegué aquí así se hacía, pues entonces así se hace. Y nos ha tocado rojo y salimos bien, ¿no? Hay quien usa como fundamento legal de sus clasificaciones dictámenes de Perú. Digo, pues sí, porque clasificas con Google. O sea, en lugar de clasificar con las reglas generales, con las notas de sección, con las notas de capítulo y con el texto de partida, pues les es más cómodo clasificar con Google, encontrar los dictámenes de Perú o de otros países y decir, no, es que mira, ya encontré y allá en Perú hay un dictamen que dice que el producto tal se clasifica así. Wow. O es más cómodo, es más fácil decir, es que el vista tal de la asociación tal o de la confederación tal dijo que así va. Yo, pues si lees bien lo que estás leyendo respecto a las asociaciones o las confederaciones, lo que te dan es una opinión y es una opinión que trae un pie de página a veces en diagonal o una firma abajo que te dice que lo que te están dando es una opinión que no genera responsabilidad para el emisor de la opinión. Entonces, finalmente, como se lo he dicho a mucha gente en los talleres, el responsable de la correcta clasificación viene siendo el agente aduanal. No el vista que te dio una opinión, no el dictamen de Perú que quieras ocupar para defenderte cuando tengas un problema en la aduana y a lo mejor la tarea que tú no hiciste la hizo el verificador, que eso es lo que yo le digo a mucha gente, es que ese tiempo que a veces no te tomas para hacer tu trabajo de manera segura, pues el tiempo se lo va a tomar el verificador, porque finalmente para él su misión es encontrar si tú te equivocaste o si algo de lo que estás haciendo eh, está mal hecho para poderte agarrar por ahí, ¿no? Entonces, mucha de lo que tocamos en los talleres es el tema del artículo 54, ¿no? O sea, hasta dónde llega la responsabilidad, ¿no? De quien está haciendo el trabajo y en qué momento tú puedes ponerte en el plan de, pues ese no es mi trabajo. Sí, pero si tú lo sabes y tú lo conoces, pues a lo mejor
puedes frenarlo o evitarlo, aunque no sea tu trabajo, aunque no sea tu responsabilidad, ¿no? Entonces es como que, no sé, o sea, veas alguien en tu casa deja la llave abierta y lo señala, es que dejaron la llave abierta, pero como no fui yo y yo no soy el cierra llaves, pues yo no cierro la llave, ¿no? O hay una basura ahí tirada y ah, es que alguien tiró algo ahí. Sí, pero pues es como yo no soy el barrendero, pues no lo voy a levantar, ¿no? O sea, es como de repente se toman actitudes que van en contra de una sinergia de equipo con la finalidad de cuidar lo que normalmente está todo el tiempo en riesgo en la operación aduanera, que es la patente del agente aduanal y el importador, ¿no? Entonces, resumiendo un poquito de la reflexión aduanera anti-PAMAS, va enfocada a muchos PAMAS que se están dando en estos días, en estos meses, y que han sido la base de la inspiración de algunos talleres. Muchos de los últimos talleres han sido inspirados en PAMAS. O sea, están inspirados realmente en PAMAS respecto a causados por una clasificación incorrecta. Y no es que la inexacta clasificación como tal sea el motivo del PAMA, ¿no? Sino lo que conlleva al cambio de una fracción, ¿no? Entonces, como un recordatorio general, ¿no? El artículo 54 de la ley aduanera nos dice: el agente aduanal y la agencia aduanal serán responsables de la veracidad y exactitud de los datos e información suministrados. Y dices, wow. O sea, él es responsable de la veracidad y exactitud de los datos e información suministrados. Algo de lo que hemos visto en los talleres es que el pedimento, uno de tantas funciones que tiene el pedimento, si has leído la parte de abajo del pedimento, es una declaración bajo protesta de decir verdad, firmada electrónicamente por el agente aduanal. Entonces, al momento del despacho, el primer responsable o el primer comprometido que está declarando bajo protesta de decir verdad que la veracidad y exactitud de los datos e información suministrados, obviamente electrónicamente, pues es el agente aduanal. Entonces, si él es el responsable, la labor de los que formamos parte de la defensa de un agente aduanal, pues es cuidar la exactitud de los datos y de la información que se suministre, o sea, ya sea en la BUSEM o ya sea en un pedimento. ¿Por qué? Pues porque finalmente tu gafete, si tienes gafete, pues es un dependiente del agente aduanal. Entonces, algo de lo que menciono en el plan de capacitación de AduaTips es una similitud del agente aduanal con un quarterback de fútbol americano, donde es aparentemente el más importante, o en este caso, sin la patente del agente aduanal, no hay agencia aduanal, no hay agencia aduanal, ¿no? Entonces, es como un quarterback, ¿no? Donde él, digamos, es la estrella, es el de los aplausos, pero una de las similitudes que yo he hecho es, ok, o sea, tú tienes al quarterback ideando las jugadas, ¿no? El punto es que el quarterback depende de su defensa, ¿no? Entonces, ¿cuál es una de las características de los defensas de un quarterback? A ver, pónganme los que están conectados. Hola.
Ale, hola, Anais, hola a los que andan por acá. Alexis, hola. ¿Cuál es una de las características, pónganle ahí, de los defensas del coreback? ¿Cuál es una de las características de ellos? Pónganle, si están poniendo atención al ejemplo, pónganme, ¿qué caracteriza a los defensas de un coreback en el fútbol americano? Pónganle. Anímense. Luis Arturo, ¿qué onda Arturito? ¿Andas por ahí? Pónganle, ¿cuál sería? Defender, pero si tú los ves físicamente, ¿qué los distingue del coreback? O sea, ¿qué cualidades, qué características físicas tendría que tener los defensas del coreback? ¿Qué características le ven a los defensas? O sea, ¿qué son? ¿Cómo son? ¿Qué los caracteriza? Alexis, ¿qué los caracteriza a los defensas del coreback? Exacto, son fuertes, ¿no? O sea, entonces estamos hablando de una defensa fuerte. Entonces, si tú los comparas físicamente, te vas a dar cuenta que incluso los defensas son más fuertes que el quarterback, porque los que lo van a atacar son más fuertes y más robustos que el quarterback. Entonces, la misión de los que lo van a atacar es reventarlo. Y la misión de los que están delante de él es protegerlo. Por eso, una de las cualidades es que son muy fuertes, ¿no? Entonces, yo le he preguntado a varios agentes aduanales, ¿no? Tú eres el responsable de la veracidad y exactitud de los datos e información suministrados. Todavía no terminamos de qué más. La pregunta es, le decía yo, ¿quién te cuida? O sea, ¿quién de la gente que trabaja contigo como agente aduanal, quién tiene las cualidades para ser tu defensa? ¿Quién te está cuidando? Entonces, si ponemos operativamente quién está enfrente del agente aduanal, pues podemos hacer una variedad de todos los puestos que están al frente del agente aduanal para que su objetivo lo logre llevar a cabo, ¿no? Podemos pensar que está exactamente, que puede ser el de ventas, en cómo vende, cómo planea, cómo prepara una venta para un servicio de una agencia aduanal. Perdón, me llamó mi niño. Entonces, si finalmente parte de la banda que está al frente del agente aduanal te enfocas en robustecerlos, en hacerlos fuertes, pues te van a cuidar, ¿no? Entonces hablamos, por ejemplo, de su gerente operativo, de su gerente de tráfico, a lo mejor de su área legal, de su área de clasificación, de su área de glosa, de su área de pedimentos, de su área de previos, de su área de Juanito, ¿cómo estás? De su área de la gente de salidas. O sea, finalmente todos tendrían que formar parte de ese objetivo, ¿no? Lograr que la operación sea veraz, sea exacta, porque finalmente el responsable va a ser el agente aduanal, ¿no? Y el vulnerable principal va a ser el agente aduanal, ¿no? Entonces, el 54, así como lo estábamos leyendo, el agente aduanal y la agencia son responsables de la veracidad y exactitud de los datos e información suministrados, de la determinación del régimen aduanero. Suena simple, pero a veces ni siquiera desde la parte de la venta se le pregunta al cliente cuántos regímenes aduaneros ocupas, ¿no? O sea, ¿qué régimen aduanero ocupas? Y a lo mejor
Cuando alguien hace un pedimento, pues en automático piensa en una importación definitiva o en una exportación definitiva, pero tendría que estar dentro de la planeación de operación de un cliente. Pues, oye, ¿qué régimen aduanero ocupas, no? ¿De qué más es responsable? De su correcta clasificación arancelaria y de la exacta determinación del número del NICO. Ok, entonces el agente aduanal se va a quedar con la responsabilidad de la correcta clasificación arancelaria y de la exacta determinación del NICO, ¿no? Hasta ahí, pues es cómodo para muchos clasificadores de repente decir, pues mi trabajo es codificar. Y está bien, o sea, eso no está mal, a lo mejor esa es tu especialidad. Pero de repente, pues a veces la gente está ensimismada entre qué es mi trabajo, qué no es mi trabajo y hasta dónde se delimita mi responsabilidad dentro de ese equipo, ¿no? O sea, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en una defensa del quarterback uno se cae y el otro ya tumbó al suyo y ve que viene otro? O sea, ¿qué? Ah, no, pues como ese le tocaba a él, pues lo voy a dejar pasar porque pues yo ya no, yo ya hice lo mío, ¿no? O sea, finalmente, dentro del trabajo en equipo, pues lo que procuras es que el equipo pues, no falle, ¿no? Aunque esa parte sea o no sea tu trabajo, sea o no sea tu chamba, ¿no? Entonces, otra de las obligaciones, otra de las responsabilidades que recaen en el agente aduanal, pues es la correcta clasificación. Y viene otro concepto que a veces pareciera que se olvida, ¿no? Dice que el agente aduanal también es responsable de asegurarse que el importador o el exportador cuenta con los documentos que acreditan el cumplimiento de las obligaciones que en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias rijan para dichas mercancías, ¿no? Entonces hasta ahí, ¿qué onda Vicente? ¿Cómo estás? Hasta ahí, pues el primer responsable es el agente aduanal. Entonces, ¿qué tanto nuestro trabajo, cuando clasificas, influye en esa operación? Pues demasiado, ¿no? O sea, si te equivocas, pues los riesgos van aumentando. O sea, el riesgo más barato, por decirlo así, cuando te equivocas en una clasificación arancelaria, el más barato sería que te equivoques en la fracción y la nueva fracción pague lo mismo en cuanto a aranceles o impuestos o contribuciones y requieran lo mismo o no requieran nada. Porque si al cambiarte la clasificación arancelaria no omites nada, te va a salir barato el error, ¿no? No más, te va a salir más costoso que los talleres, pero te va a salir relativamente barata. Hola, Cari, porque en un cambio de clasificación arancelaria donde no afectas aranceles, no afectas contribuciones y no afectas regulaciones, eh, esa inexacta clasificación pasa a categoría de datos generales inexactos porque no hubo nada afectado, ¿no?